Corre, estamos a tiempo. Alcancemos al Maestro. A continuación, presentamos el estudio de la lección de Escuela Sabática. Lección 1. Crisis de identidad. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones y compartir este estudio. Si vas por Irlanda por un camino rural angosto bordeado de empalizadas, quizás encuentre el camino bloqueado por una vaca que vuelve a casa después de una comida crujiente. Incluso si no hay pastor con ellas, irán al cobertizo de su dueño. Sabrán dónde ir y a quién pertenecen. Si un niñito en una tienda se separa de su madre y grita, «¡Perdí a mi mamá!», es posible que no sepa exactamente dónde está él ni dónde está su madre, pero en medio de un mar de madres que caminan por la tienda, reconocerá a la madre que es suya únicamente. Lamentablemente, a diferencia de estas vacas irlandesas o del niñito perdido, el pueblo de Judá olvidó que pertenecía al Señor y por lo tanto perdió su verdadera identidad como pueblo del pacto. ¿Hay esperanza en medio de una situación así? Sí, hay esperanza. Esa es la razón por la que algunos califican el libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento. El libro de Isaías se presenta brevemente identificando al autor, hijo de Amós, la procedencia de su mensaje, una visión, y el tema, Judá y su capital, Jerusalén, durante el reinado de 4 reyes. El tema también identifica al principal destinatario de Isaías como el pueblo de su propio país durante la época en que él vivió. El profeta les habló acerca de su condición y su destino. El versículo 1 de Isaías capítulo 1 señala que la visión se refiere inmediatamente a Judá, Jerusalén, pero al usar la expresión oíd cielos y escucha tú tierra, Isaías sugiere que el mensaje abarca a un público más amplio. La audiencia principal de este libro profético es la gente que vivía en la época de Judá. El antiguo rey del cercano oriente, cuando un emperador hitita hacía un tratado político con un gobernante menor, invocaba a sus dioses como testigos para enfatizar que cualquier violación del acuerdo seguramente sería advertida y castigada. Sin embargo, cuando el divino Rey de Reyes hizo un pacto con los israelitas en los días de Moisés, no aludió a otros dioses como testigos. Como es el único Dios verdadero, llamó a los cielos y la tierra a cumplir este papel. Las profecías del libro de Isaías son relevantes porque son mensajes en los cuales habla Jehová. Isaías usa expresiones como habla Jehová, oíd la palabra de Jehová, la boca de Jehová lo ha dicho. Y dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. El autor quiere dejar en claro que las visiones provienen del Señor. En otras palabras, hay una visión porque Dios la ha revelado. No obstante, ¿cómo se presenta Dios en el libro? El tema del mensaje es el Señor. El Dios de Isaías se retrata de muchas maneras en este capítulo. Él es Jehová, el Santo. Curiosamente, en la primera referencia a Dios, el autor utiliza la expresión Yahweh, que es el término que se utiliza con más frecuencia para referirse a Dios en todo el libro. El nombre de Yahweh revela no solo la existencia eterna de Dios, sino también su relación de pacto con su pueblo. En el versículo 10, Isaías presenta a Dios como Elohim, el Dios trascendente o soberano. Otra referencia singular en este capítulo es el Santo de Israel, un título que es característico de los escritos de Isaías. Isaías recuerda el cuidado amoroso del Señor en favor de su pueblo. Crié hijos y los engrandecí. Sin embargo, Judá olvida el fiel amor de Dios, ya que ellos se rebelaron contra el Señor. Hay varios términos hebreos que están relacionados con la temática del pecado. Isaías capítulo 1 versículo 2 utiliza la expresión hebrea pechá para describir un acto pecaminoso. Esta expresión se traduce como
se rebelaron. La palabra también tiene la connotación de revuelta. Otros significados con romper con o ser desleal. En otras palabras, pechá describe una relación quebrada. Aunque mayormente pechá se traduce como un acto rebelde, este acto se considera como una conducta delictiva. Otra palabra para pecado es Hatá, Isaías capítulo 1 versículo 4, que si se une a la palabra gente puede traducirse como gente pecadora. En este caso, la palabra se usa como verbo y el significado básico es errar al blanco, tener la culpa, ofender con modales o costumbres. Judá es gente pecadora porque ha fallado en la relación de pacto con el Señor. La frase paralela a gente pecadora, que es la primera frase de Isaías 1:4, se traduce como pueblo cargado de maldad. La palabra hebrea traducida como maldad es abón. Este sustantivo describe una actividad deshonesta o incorrecta, una ofensa que podría ser consciente o intencional. Al igual que con la palabra anterior, hatá, abón describe un acto que no es correcto. La segunda parte de Isaías 1:4 describe la condición de los hijos de Israel. Son hijos depravados. La causa se puede encontrar en las siguientes líneas: dejaron a Jehová, se volvieron atrás. El pecado se describe aquí como un acto de abandonar al Señor, y esto provoca rebelión, mal comportamiento, actos incorrectos y culpa. La situación de Israel es crítica incluso en términos de razonamiento lógico. Ni siquiera el buey y el asno en su condición de animales habían llegado a la condición que había llegado Israel. Israel tenía todas las condiciones para llegar a ser una nación gloriosa. Tenían al Dios indicado, estaban en el lugar indicado y tenían los recursos indicados. Sin embargo, ahora solo es comparada a Sodoma y Gomorra. No hay nada que duela más que saber que tuvimos la oportunidad para alcanzar esplendor y en cambio fracasamos porque no supimos aprovechar las maravillosas oportunidades que nos dieron. Pero el Señor puede orquestar el milagro y rehabilitarnos. El camino para regresar a Dios comienza con un llamado a su pueblo para que descubra su situación actual. En primer lugar, deben reconocer que su vida está corrompida por el pecado. No hay en él cosa sana. El otro gran problema es la religión falsa. El ritualismo había reemplazado la verdadera adoración. Las mismas manos que ofrecían sacrificios y se extendían en oración al Señor estaban llenas de sangre, según Isaías 1:15. Los rituales y las oraciones realizados allí eran válidos solo si expresaban fidelidad a Él y a su pacto. El Señor ama tanto a su pueblo que suplica al pueblo para que reconozca su condición. Le hace un llamado: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. La expresión estemos a cuenta o razonemos juntos proviene de un verbo hebreo que implica la noción de una disputa legal. Ambos litigantes, Yahweh y el pueblo, pueden discutir juntos sus agravios. En otras palabras, Dios está llamando a su pueblo a intimar con Él. Pero ¿cómo es eso posible para una nación tan pecadora? El Señor propone la solución. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, el Dios que Isaías presenta en el primer capítulo es el único que puede purificar y restablecer a su pueblo. Nadie puede hacer por ti lo que solo Dios puede hacer. Cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él, quitando su protección y destruyéndonos. Pacientemente nos da la oportunidad de apelar al perdón. Él no desecha a nadie que le responda. Él llama siempre que haya esperanza para una respuesta. No acepta inmediatamente un no como respuesta, porque sabe que somos ignorantes y que estamos engañados por el pecado. Pero si sus esfuerzos no llegan a ninguna parte con nosotros, finalmente reconoce nuestra decisión y nos permite seguir siendo como decidimos ser.
Si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante su Espíritu, finalmente podemos traspasar el punto de no retorno. No importa cuán grande y grave haya sido tu pecado. Dios quiere limpiarte, darte una nueva vida en Cristo. No tienes por qué dejar que el pecado te destruya o te haga insensible a la voz del Señor. La esperanza que el Señor le brindó a Israel, te la brinda a ti justo en este momento. El Señor te ha estado llamando a ser fiel, a vivir una vida pura. Quiere transformar tu carácter. Quiere darte una vida cristiana genuina. No tienes por qué seguir viviendo a la apariencia o vivir engañado. La invitación es: venid, estemos a cuenta, razonemos, dice el Señor. Deja los sentimientos a un lado y lleguemos a un acuerdo de bendición. Dios te bendiga.